Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today, Thursday. We have to read the versicle for beginning the class, and we are reading Matthew 5:16. And the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, the word for this time is let your light shine. Well, it's a phrase, let your light shine. Okay, for today, we are going to take a look for another translation according to Bible Hub for this versicle. And here we go to the New American Standard Bible. We have three versions for New American Standard Bible. The first one say, your light must shine before people. This is in a different way because is your light must, like your must light. Okay, your light must in this case. Well, in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Okay, it's clearly that part. But if we go to the New American Standard Bible, NASB for 1995 and 1977, we are going to find a difference in this part because it's not the beginning like in the same way. Is just let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. The second part, it's similar for this version. And let your light shine before man in a such ways. It's just a little difference in this part. Your light must shine, must shine. Well, we have legacy standard. Let your light shine before men in a such way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. It's similar like another translation. Let's go to Amplified Bible because it's interesting translation. And we're going to find in Amplified Bible always some explaining or some extension about the translation. And here we go to this part. Let your light shine before men. Okay, in such a way that they may see your good deeds and moral excellence. In this case, it's not just good works or good deeds, it's a moral excellence. And then we have, and glorify your Father who is in heaven. But in this case, pay attention for glorify. And the meaning for glorify is recognize and honor. Recognize and honor to your Father. That is the meaning for glorify. In Christian Standard Bible, we find one more time in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. In Hallman, in the same way, let your light shine before men so that they may see your good works and give glory. This part is give glory, it's not glorify, it's give glory for this translation. American Standard Bible, it has heaven. In this case, is like in Spanish, así también, heaven. So let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. In Aramaic, it's similar. Your light will shine before. It's a little change in this case, like let your light shine before. In this case, your light will shine before. And it's interesting that we are going to find this children of men. Children of men is not men, is not other, is the children of men. And the rest part is similar in little changing in this part, and may glorify your Father who is in heaven. And we're going to finish in this time for contemporary English version. Pay attention because we are going to find a change in the verb let. Is now make. It's similar to the Spanish. If you pay attention, this is similar to this word in Spanish, like hacer. We have make your light shine. Okay, as like you have to do it. You have to make it. So others will see the good you do and will praise your Father in
heaven. Okay, remember praise is like worship to God. Let's see, it's interesting because in this case it's make. Another will see the good you do. Okay, that's gonna be all for today about the versicle. And here we go to Uncle McCarthy book at Cambridge Phrasal Verb. We're working about the phrasal verbs with the verb look. Okay, yesterday we did night 1 and night 2. For today, we're going to do night 3 and night 4 exercise. Well, in the first one, we're going to complete this. Okay, he is now is better. We're going to complete, okay, and we have to use some words. Pay attention. Look is the end of the exam. Is the end of the exam. Okay, we can say in this case, with a phrasal verb, we can use like forward to. Okay, we are going to put here forward to. Okay. The end of the exam forward, well, forward, just forward, because there is a to. Forward to. And then we have look carefully. Look carefully. And in this case, it's going to be carefully. Look carefully at. Look carefully at or plans for the future and make a decision. Okay, it's like to say, at the end of the exam, look forward to. And we can say, look carefully at or plans for the future and make a decision. Is using in this case, expression with look. In the other part, he have be and for this case, it's gonna be maybe you remember the expression look on, but we can make an interchange in this part and say on looker. Be an onlooker. On without getting involved. And in this case is like in Spanish, un espectador. Just that. Be an onlooker on without getting involved. And we have another one is look for the police while she is still the bike. Okay, in this case is look out for, okay, it's for there. Look out for the police while she steals the bike. Okay, and maybe there is two people, and one of these is look at for the police, and the other one is a she's gonna steal a bike. Okay, and the other one is looking for the police. Hey, do it now because there is no police, but if there come maybe a policeman, is going to say, hey, avoid it, don't do it, because, or maybe, hey, run away, let's run away because there come the police. Okay, act as she the lookout. She's a lookout. Ok. Bueno, con este estaríamos nada más resolviendo algunas situaciones en las cuales se utilizan expresiones con look. En la primera parte nos dice que cuando ya hemos terminado un test o un examen, hay que look forward to. ¿Qué significaría? Bueno, hay que revisarlo despaciosamente. O sea, no es que solo lo terminé, ya está y me voy. No, terminé, tengo tiempo y entonces lo voy a look forward to. Revisarlo despaciosamente. Es diferente a solo hacerle un look at, que sería medio ojear. Luego tenemos el look carefully at, or plans for the future and make a decision. Cuando usamos el look carefully at, se referiría a
mirar las cosas con detenimiento, mirar las cosas con cuidado, sobre todo si es algo que en el futuro nos va a afectar. Si son decisions que debemos de tomar ahorita, hay que look at carefully. Al otro lado, tendríamos los nombres que provienen de frases verbales con look. El primero es el look on. En este caso, cuando usamos el nombre onlooker, se aplica para aquellos que son solo simples y puros espectadores de algo. Es decir, alguien que vio algo, que es testigo, pero que no se involucra. No se involucra en lo que sucedió. Es nada más un testigo ocular, decimos nosotros acá. De ahí viene lo del onlooker. Ahora, el siguiente nos lleva al lookout. Lookout, así, sin separado, digamos, es la acción de estar vigilando, ¿verdad? Estar de poste, decíamos, estar espiando para avisar si viene. Normalmente el lookout, en este caso, se utiliza en crímenes, ¿verdad? En crímenes, estar viendo a la policía, viendo que venga la policía o algún seguridad o algo. Ahí es donde se utiliza de esta manera el lookout. Pero donde dice lookout unido y que dice the lookout, se refiere a la persona que está funcionando como el poste o la persona que da aviso. Es el que da aviso, es el que está vigiando, diríamos nosotros acá, el que está vigiando que si viene o no viene algo. Okay, well, that's gonna be all for exercise 9.3. Ahí estaríamos entonces con ese diagrama. Vamos a tomar el screenshot y ahora vamos a proseguir con el 9.4. For 9.4, we have to, maybe we have to use a dictionary in this case for the answers. We have to read and try to guess the meaning of the phrasal verbs. We can use a dictionary if necessary. Okay, we have 6 sentences. Tenemos 6 oraciones para este ejercicio. Vamos a tratar de ir viendo y de ir resolviendo. Let's see. Number 1. Vamos a tratar de poner algo corto aquí a la par. Number 1. You could look up the new words in a dictionary. Okay, what is the meaning for look up in this case? Traten de darme un verbo, digamos, en inglés, que esté relacionado a esa expresión look up in this case, for a dictionary. ¿Qué sería? Find. Excellent. Find is gonna be the verb. Find, it's like find, okay? Find in a dictionary. Bueno, quizás solo vamos a poner los verbos, ¿verdad? Que podrían pegar. ¿Algo otro sinónimo de find? Search. Very nice. It will be search. Okay, well, just that. Let's take a look for number 2. When I was in Boston on business last week, I looked up an old friend. What is the meaning for look up in this case? Repeat, please. Okay, here we have in sentence number 2. When I was in Boston on business last week, I looked up an old friend. It's a friend. It's an old friend. What is the meaning for look up in this case? Hemos estado... Buscó a un viejo amigo. Like visit, okay. It will be like visit.
Like visit an old friend. Look up for visit and look an old friend. Okay, it could be visit. I think just that, visit. Is visit, look up in this case. Okay, here we go to another one. After a long recession, the economic situation is looking up. What is going to be the meaning for looking up? Is economic situation, is a long recession. What is the meaning like looking up for this part? Buscó un viejo amigo. Ok, la del old friend es la number 2. Ya dijimos que se va con visit. Pero ahorita estaríamos en la number 3, que habla de una recesión económica. Después de una larga recesión económica, la situación. ¿Qué sería looking up acá? ¿Con qué lo podemos reemplazar? O un sinónimo, ¿verdad? ¿De qué sería looking up? In this case, looking up. ¿Ok? Podría ser quizás un get better, que está mejorando, que la situación económica está mejorando. Looking up, está mejorando. Get better. O podría ser improve o improving, mejorándose. Está mejorándose la cosa. Después de una larga recesión económica, la situación now is looking up. Diríamos, ahora está mejorando. Entonces, looking up aquí es get better or improving, mejorándose o poniéndose mejor. Vamos ahora al number 4. Number 4 dice, I looked over the report on the way to the meeting. Look over, un reporte, un documento, dice. En el camino a la reunión. ¿Qué hizo en el camino a la reunión? ¿Qué sería ahí el look over? Ese es sinónimo de look at. O sea, look over, se puede decir look over para esa situación, como se puede decir look at. Supongamos, ese es el reporte, ve. Entonces, yo voy camino a la reunión, ve, y no tuve tiempo, y entonces lo ve, ah, sí, ajá, sí, es esto, ah, bueno, ya. Eso es el look over. What is the meaning for this? ¿Qué podríamos poner ahí en look over? Podría ser un quick reading. Un quick reading. Un vistazo, una leída rápida. Ese sería el look at o look over. Un quick reading. Okay, number 5. Dice, I look through the report and scribble down a few notes. Esta sería lo contrario. Esta sería lo contrario a la anterior. Este es alguien que agarró el documento y lo leyó una vez, one more time, and then he maybe scribbled down, okay, hey, I'm going to do some notes. I think this is another idea for me. I don't agree with this point. Okay. Si la anterior era un quick reading, ¿qué sería esta? Look through. Podría ser Read slowly.
Read slowly. It can be on read slowly. It could be read slowly. What more? Or maybe read slowly or carefully. It could be too. Read carefully. Read slowly. Read carefully. Well, or make um, like examine in the best way something in this case. Well, read it slowly and carefully. Number 6, the detectives are looking into the murder. Okay, what is the meaning for looking into? It's a murder. Look into. Well, is detectives? We're going to say, okay, they are investigating. They are investigating. Investigating in this case the murder in the body of the murder. They are investigating. Bueno, entonces aquí tendríamos el cierre con algunas expresiones o frases verbales. Lo hemos resumido porque necesitamos avanzar un poco con el siguiente tema. Pero si quisiéramos hacerlo más despaciosamente, habría que ir al diccionario, ya sea el que tiene Lowman o el diccionario, digamos, de McCarthy, aquí mismo en este libro, y ahí podríamos encontrar las diferentes aplicaciones de look up, por ejemplo, que aquí se usa en 3 diferentes meanings. Look over, look through, and look into. Bueno, Educacion avión. Con eso cerraríamos esto y vamos a pasar ahora al siguiente topic, ¿verdad? Vamos a tratar de desarrollar alguna parte de este, que como pueden ver es uno de los verbos también de mayor uso. Here we go with make. Make and the particles. Okay, pay attention because we are going to find many meanings for make with for, out, and up. There are many meanings for this. For example, we have make. In the first one, make up something. In this case is form the wall of something. Make for somewhere is like going the direction up. Going for somewhere in this case is make for somewhere. Make out something or someone. It could be to be able to see or hear something or someone with difficulty. Make up something or make something up. We have a little change in this part. It's like invent something, for example, a history or maybe a game. Make up something or make something up is like to say or write something that is not true in order to decide. And make out something or make something out is understand something, especially with something has happened. Ok, vamos a ponerle atención a diferentes usos que tienen las particles for, out, and up. En el caso de make, y se vuelven como de las más frecuentes o de las más repetitivas. Vamos a ir viendo ahorita que acabamos de leer las definiciones, algunos ejemplos, y vamos a tratar de ir viendo qué es lo que sería esta expresión, digamos, en español. Por ejemplo, dice la primera, can you make out the words of this song? Can you make out the words of this song? Bueno, esta estaría relacionada a el out. Make out something in this case. Y el something para este es una canción. Entonces presten atención. Este make out que tenemos acá estaría acá. Make out something, something. Y dice que es ser capaz, dice, de ver o escuchar cosas o a alguien que normalmente sería difícil de escuchar. Entonces, can you make out the words of this song? Le pregunta a alguien a la otra persona. Bueno, ¿y tú make out?
lograste escuchar, diríamos, pudiste escuchar. Entonces aquí nótese que el make out nos forma esa frase, de decir, tú lograste, tú captaste, tú pudiste, diríamos. En este sentido, pudiste escuchar esto, pudiste ver esto, make out. Nótese que no se usan verbos comunes en el inglés para la facultad, como el verbo can propiamente. De hecho, la pregunta por eso está hecha con can como auxiliar. Can you make out? Para no ser repetitivo. Para no repetir con eso, véase que está con ese can. O sea, de allí viene como una relación. Can you make out? Casi siempre va a ir siendo de esa manera cuando yo quiera preguntarle a alguien y saber si captó algo, si él pudo entender algo de algo que se escuchó o de algo que se vio, si él pudo ver algo. Ahí tendríamos eso. El siguiente ejemplo, ¿verdad? Este dice, when we got to the park, the children made for the sweets while I sat on a bench. Ok, aquí estaría el made for. Made for. Esto es como un go. O sea, cuando decimos make for, en este caso está en pasado, es como decir, bueno, es que alguien iba en esa dirección. La idea quizás vendría siendo como, bueno, cuando llegamos al parque, los niños se fueron directo, sería una forma de ver, se fueron directo, hacer un camino, o sea, seguir su propio camino. Por ahí vendría la idea de por qué se usa make con la expresión en lugar de un go. Pero es como decir ir a cierta dirección o ir a cierto lugar. Hacerse un camino, en otras palabras, hacer un camino para llegar a esa parte. Ahí tendríamos el make for, hacer un camino hacia algo o hacia un lugar. Luego tenemos el siguiente ejemplo que dice, Sally didn't want to go to the concert, so she made up an excuse about the aisle. En este caso, made up está en pasado. Bueno, sabemos que la expresión proviene en este caso, el made up, provendría de esta que está acá, make up. Esta se puede plantear de dos maneras. Se puede decir make up something or make something up. Y esto es inventar. Sobre todo puede ser inventar una historia, un cuento, ¿verdad? Inventar una historia, un cuento, algo que no necesariamente sea real. eh, eh, Inventar un juego también, ¿verdad? Puede ser inventar un juego. em, o inventar una excusa, que es la que estamos viendo ahorita que está en aplicación. Cuando dice, Sally didn't want to get to the concert. Ella no quería ir al concierto. So, she made up an excuse. ¿Qué sería made up? Bueno, inventó una excusa. Pero nótese cómo no se está usando el verbo she invented en pasado. Ella inventó. No. She made up. She made up an excuse. Inventó una excusa. About being ill. Acerca de estar enfermo. Entonces se usa para eso. Cuando nuestra mente es capaz de crear cosas, ya sea reales o no, para inventarnos cualquier tipo de historias. Pero ojo, cuando esta expresión es bien común, ¿verdad? Y hay que ponerle atención. Made up an excuse o make up an excuse. Es hacer o inventar una excusa, literalmente, inventar una excusa. Tenemos una más que dice, the children love Uncle Bob because he was good at making up new game. Es otra vez esto de acá. Pero esta es diferente, es la otra aplicación. Y nótese que está aplicada a games. Esto sería, bueno, los niños amaban al tío Bob porque él siempre fue bueno inventándose juegos. Entonces, vean cómo aquí eso de make up en español sería inventar. Inventar, crear algo. En este caso pueden ser, ya dijimos, historias, juegos
cuentos o excusas. Tenemos un ejemplo más. Dice, over theory of the university population is made up of overseas students. Aquí tendríamos made up. En ese caso es una aplicación diferente. Eso tiene que ver ya más con un dato real. ¿Sí? Y aquí lo traduciríamos como está compuesto. ¿Sí? Nos están diciendo cerca del 30% de la población de una universidad está compuesta o está hecha, podríamos decir, de estudiantes overseas, que sería cuando que son del extranjero, ¿verdad? Que vienen de países lejos. Nos da la idea de que vienen de otros continentes, así vendría siendo overseas, ¿verdad? De estudiantes de otros continentes. Literalmente es overseas, se refiere a pasar, o las personas que pasan sobre el mar, para llegar de un continente a otro. Bueno, tenemos otro ejemplo más. Dice, how make out with the following three meanings is usually used with can or could in a negative sentences and now is usually used in the passive. Bueno, eso nos habla acerca de lo que es can y could, que estos no los hemos visto todavía como auxiliares. Los hemos ido mencionando, pero no los hemos estudiado en detenimiento. Y nos habla acerca de la passive voice, que es otro topic que con el grupo de ustedes todavía no se ha desarrollado. Entonces, estas son como un poquito van como más adelante, ¿verdad? En resumen, cuando usamos can o could, debemos de saber que son auxiliares de un verbo muy importante en el inglés que indica la facultad o no de hacer algo. Entonces, en este caso tenemos I couldn't, que es la contracción, I couldn't make out a word he was saying. En ese caso, ya dijimos que make out, pues tiene que ver con comprender, entender algo. Entonces, esa expresión couldn't make out vendría siendo como no pude entender. Es como decir I can't understand. Es eso, es lo mismo. Pero nótese que acá ya no va el understand, sino que lo que se usa es make out, para sustituir el understand. Otro ejemplo dice, Jack is behaving very strangely at the moment. I just can't make him out. Esta ya tiene que ver con, siempre es el make out, pero es que no puedo soportarlo, ¿verdad? Es como no soportar a alguien, simplemente no puedo soportarlo. No puedo entenderlo, por qué se comporta así. Serían formas de verlo de esa manera. I can't make out with my computer won't let me save this document. No puedo entender nuevamente, no puedo comprender, ¿vea? Porque mi computadora no quiere permitirme guardar un documento. Entonces, la expresión ya es así. Puede ser con can o con couldn't. Couldn't. Si vamos a usar el could, es porque es pasado. Y si es el can't o el can, es porque estamos hablando de algo que está ocurriendo en el presente. Ahí tendríamos, digamos, esas dos. Luego nos dice, you probably already know that the noun makeup can means cosmetics. Example, my sister never goes out without any makeup on, but I only wear it for a special occasion. Bueno, esa ya es conocida. Creo que todos ya hemos hablado de esta expresión, ¿verdad? Si no la vamos a recordar. Pero nótese que esta es una de las frases verbales que producen make up así, ¿verdad? Con el hyphen, o sea, con el guioncito separado, significa maquillaje. Y es el nombre para referirse al maquillaje. El making up, que se dice a veces, que es cuando las señoritas más que todo se maquillan, aunque también pueden maquillarse hombres. Todo aquello que se pone para parecer a otra persona o un actor, cualquier cosa, es make up, es maquillaje. Entonces aquí se desprende esa frase de maquillaje. However, makeup for the verb makeup
can also mean the combination of things which form something. Pero también, ¿verdad? Puede combinar puede significar, mejor dicho, la combinación de cosas para formar otras. The class has an interesting makeup with the students from the 3 continents and 12 different countries. En este caso, este makeup ya no se refiere a maquillaje, sino que se refiere a hacer algo. Interés especial en hacer qué. Así podríamos traducir ese make-up. Entonces, hay que saber en qué contexto lo vamos a aplicar porque tiene diferentes meanings. Bueno, time is over. Ya no podemos avanzar más. Vamos a dejar pendiente la parte B y luego unos ejercicios para la próxima clase. That's gonna be all. Thank you for coming. Goodbye, everybody, and take care. Good night. Have a good one. Thank you. Good night, teacher. Thank you. Goodbye.